¿Qué está pasando en las criptomonedas? Volvemos a vivir un invierno cripto. Para hablar sobre este tema y profundizar en muchos más, tenemos hoy como invitado a Antonio Cruz. Antonio Cruz es especialista en contabilidad cripto para declaración de rentas y experto en finanzas descentralizadas. Con Antonio vamos a hablar sobre la filosofía de inversión en criptomonedas, sobre todo en Bitcoin, y vamos a responder muchas preguntas que creo que son de tu interés. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, déjanos un like y deja tu comentario, y como siempre te digo, sigue haciendo deporte, haz lo que más te guste, relájate y estate atento a esta conversación, a esta charla, porque comenzamos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ismael. Bueno, pues aquí estamos en una charla más, una jornada más. No sé si es la cuarta ya, me parece, tercera o cuarta. Probablemente. Yo creo que empiezo a perder la cuenta. Luego Muy bien. podemos ir contándolos ya de las veces que ha venido, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de criptomonedas, sobre todo de altcoin, qué está pasando. Bitcoin está marcando unos precios en torno a 60.000 euros, venimos de en torno de los 120.000, bueno, dólares, perdonad. Y creía muy oportuno que tú te pasaras por aquí para explicarnos y para hablar de muchos temas que nos preguntamos mucha gente y que creo que tú pues, nos puedes dar luz, ¿no? Y para eso está, ¿no? Para eso está este programa, ¿no? Voy a poner pantalla completa, así nos vemos mejor. Para eso está este programa, ¿no? Para dar luz. ¿Cómo entiendes Bitcoin, ¿no? A día de hoy. Hoy Bitcoin lo entiendo. 5 años después de empezar a invertir en él, de conocerlo. Yo Bitcoin lo conocí a 3.000, luego subió a 17. Pero en aquella época simplemente lo escuché de pasada y no hice nada. Estamos hablando del año, creo recordar, 2018 aproximadamente. Pero yo empecé a conocer Bitcoin realmente a partir, o a exponerme a él a partir del año 2020, principios del año 2020. Para mí, ¿qué es Bitcoin hoy en día? Pues es algo que no es comparable a lo que hay en el mercado, es algo único, sin entrar en conceptos técnicos, porque ya han pasado por aquí muchos expertos especialistas en Bitcoin. Para mí es algo único y yo lo resumiría en un activo que a futuro se considera, lo dicen los expertos, no lo digo yo, necesario en cualquier cartera de inversión, como un activo más. Incluso muchos hablan de que en los propios planes de pensiones, muchas instituciones, muchos bancos quieren tener una exposición a él. Para mí Bitcoin es algo, la palabra es imprescindible. Ujú. Vale, y teniendo en cuenta como dijéramos, ese track record, ¿no? Ese track record de que Bitcoin, que está cumpliendo 15, 16 años, puede llevar existiendo más o menos, eh, ¿se le podría suponer o presuponer que tiene poco track record todavía o ha venido realmente para quedarse? Es algo que se puede quedar efímero y fue una moda del pasado, porque claro, hay tantas corrientes y hay tanta gente que habla de esto, ¿no? Eh, ¿cómo lo concibes tú? El principal problema de Bitcoin es que, insisto, no voy a entrar en temas técnicos, el principal problema de Bitcoin es que hay que entenderlo. Y si meramente lo vemos como un activo especulativo, es donde empezamos con el primer error, ¿no? Obviamente es un activo que se puede convertir se puede convertir en especulativo por la propia volatilidad que tiene, pero si lo llegamos a entender, empezamos a ver otro tipo de características y otro tipo de beneficios que nos puede aportar. Sí es cierto que cada vez la gente lo va entendiendo más. Yo empecé como todo el mundo, pero yo no lo entendía. Yo Bitcoin no lo entendía. Lo entiendes cuando realmente empiezas a comprender muchas cosas y empiezas a comprender su tecnología. Bitcoin ha evolucionado desde el inicio. No, o sea, no se puede concebir Bitcoin desde que cuando se inició hace
cuando digamos, se publicó el white paper y se desplegó, hasta el día de hoy ha tenido muchas evoluciones tecnológicas. ¿Vale? Sí, por poner simplemente un ejemplo, solamente con la confección de sus propias wallets, ¿no? De sus Ujú. propias wallets, las cuales han sufrido evoluciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a seguridad, trazabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, a Bitcoin yo considero, y sin ser ahí ya muy, muy experto, tecnológicamente hablando, le considero que tiene mucho recorrido y que le queda muchísimo. Ahora es cuando realmente se empieza a tener conciencia, porque ahora ya no se están metiendo, ya se han metido las instituciones, hay estados, hay bancos que son más que estados en alguna ocasión, y ahora es cuando se empieza a entender. ¿Cuál es lo que yo veo? Lo que yo veo es que la gente se sigue metiendo, la gente sigue cayendo de estafa, los estafan con el propio activo, o sea, manejando el propio activo, y la gente necesita aprender autocustodia, aprender qué es realmente Bitcoin, aprender a manejarlo, aprender su sentido, que esto lo vamos a ver un poco hoy en la charla, y aprender para qué sirve, qué se puede hacer con él, las características que tiene. Es un poco lo que, o sea, yo creo que falta mucha formación. Haznos entender Bitcoin en unas frases, ¿no? O sea, tú estás comentándonos que mucha gente no entiende Bitcoin todavía, ¿no? Y a ti también te costó entenderlo, a mí también me cuesta. Y haznoslo entender sin grandes tecnicismos. A ver, Bitcoin, todos entramos en el mercado a ganar dinero. Todos entramos a comprar un activo y que suba. ¿Y que suba para qué? Para venderlo después. ¿Cuál es el problema siempre? ¿Cuándo lo vendo? Siempre sabemos cuándo comprar, pero nunca cuándo vender, cuándo deshacer posiciones y cuándo obtener una plusvalía. Obviamente es cierto que Bitcoin, si acertáramos en todos los timings, pues si hubiésemos vendido Bitcoin a 125.000 y estuviésemos recomprando 60 hoy, pues qué maravilla, ¿no? Pero eso es muy fácil decirlo. Pero como al final, si tu objetivo es a largo plazo y si Bitcoin lo ves desde otro punto de vista, pues a lo mejor, como tampoco eres adivino, pues a lo mejor no tomas ninguna decisión y simplemente lo mantienes. Entonces, para mí Bitcoin resumido, si lo resumimos desde el punto de vista filosófico, es libertad. Bitcoin es libertad. O sea, Bitcoin nació con una, con unas premisas, ¿no? Con la premisa sobre todo de la independencia, de la autocustodia, de la libertad financiera, de no depender de tener un valor, ¿vale? De tener un valor, un activo que tiene un valor, que el valor que tiene es el que se le da, es el que los bitcoiners le dan. Y entonces, en base a esas características, en base a ese valor, vale lo que vale. O sea, no hay más, ¿no? Tiene un supply limitado a 21 millones. Se supone que se terminará de minar aproximadamente hacia el año 2140. Bueno, creo que ya hay en suministro circulante unos 19 millones y una de las cosas que al final tiene es que tiende a ser deflacionario, que eso es uno de los puntos importantes también respecto a la comparación con el sistema financiero y todas estas cosas que ya todos sabemos y de la devaluación constante de la moneda fiat, es una de las cosas contra las que luchaba Bitcoin en su idiosincrasia, que era eso, ¿no? Entonces al final Bitcoin en libertad por la forma digamos, de gestionarlo, pero Bitcoin también da muchas más cosas como ese almacenamiento de valor. También podemos ir a la parte de que es inconfiscable, tiene las cosas, digamos, o las connotaciones de que si es verdad que tienes que ser responsable, porque si tú lo autocustodias, tú tienes la responsabilidad de gestionar esos códigos, ¿no? Esos accesos que tiene Bitcoin a través de la wallet. Entonces, claro, tiene sus pros,
tiene sus contras y tiene también pues, su llamamiento a la responsabilidad. Por eso yo siempre insisto y siempre insistiré en que se necesita mucha formación. Ujú. Vale, teniendo esto claro, estoy seguro de que mucha gente de la que nos escucha todavía no tiene Bitcoin. O sea, estoy seguro, estar en otro tipo de activo, puede estar en bolsa seguro, en fondos de inversión, estarán en oro, en ETFs, en otras cosas, ¿no? En inmuebles. Todavía no se han atrevido a dar el paso y fíjate, ya ha pasado tiempo y ya se ha hablado mucho de esto, ¿no? En el caso de algo muy sencillo, ¿vale? Una pregunta muy sencilla. ¿Qué debe de hacer una persona para formarse en lo básico de manejar Bitcoin, comprarlo, llevártelo a una wallet fría y tener cierta autocustodia? Autocustodia real, ¿eh? Autocustodia real que es esa de que nadie sabe que lo tienes, ¿vale? Entenderme lo que es nadie, Sí. nadie es nadie. Y ese es el plus que se le da a Bitcoin, ¿no? Que nadie sabe que lo tienes y que en un futuro puede tener más valor, ¿no? ¿Cómo podría formarse una persona así? ¿Qué le recomendarías? Oye, pues mira, lee este libro, escucha esto, haz esto y utiliza este exchange y esta wallet. Más o menos esas cuatro cositas básicas. ¿Quieres aprender a operar opciones financieras y no sabes dónde formarte? Ahora tienes la oportunidad con el curso de Devil Investor. Hasta el día 1 de marzo puedes suscribirte y puedes apuntarte a este curso por 220 euros. Te dejamos el enlace al curso en la descripción del episodio y recuerda que solo por 220 euros tendrás vídeos explicativos, sesiones en directo, así como aclaración de dudas, con un curso completo que seguramente te hará poder invertir con opciones financieras y entender realmente cómo hacer estrategias para ser mucho mejor inversor. Hasta el 1 de marzo, solo por 220 euros. Pues mira, yo lo primero que haría, si no tiene ni idea y solamente escucha ruido y humo, yo le recomendaría el libro del Señor de María, ¿vale? De la filosofía del Bitcoin. Empezaría por ahí. Sí, Álvaro de Eh, María, que estuvo aquí en este podcast. le, le haría una lectura a ese libro y a partir de ahí buscaría una formación, de muchísimas, donde me llevaran de la mano, por así decirlo. Formaciones hay muchas, hay formaciones muy buenas, pero me llevaran de la mano. Sí es cierto que el mundo criptoactivos, me gusta llamarlo criptoactivos porque lo engloba todo y es un término más ya asociado a la IMICA, que hablaremos de eso ahora, eh, es muy amplio. Entonces, tú puedes formarte en Bitcoin o puedes formarte en Bitcoin y en otros activos, por así decirlo. Pero si empezamos con Bitcoin, eh, habría que entenderlo, habría que formarse en lo que es la autocustodia, ¿vale? En cómo tener una wallet, cómo almacenarlo propiamente tú. eh, o también, por supuesto, ver que hay formas alternativas de custodiarlo, que no seas tú, o sea, que sea un tercero el que lo haga. Y ahora profundizamos. Por supuesto, los medios de entrada a Bitcoin, o sea, cómo lo adquiero, cómo lo compro, hay muchas formas, pero yo me fundamentaría también en un aspecto que esto sí que es cierto, que va a crear mucha controversia, que es ¿para qué lo quiero? ¿Qué horizonte, en qué horizonte temporal quiero tenerlo y con qué objetivo? Porque aquí es donde luego llega el tema de, vale, pero yo puedo gastarme ese Bitcoin, yo puedo comprar al Bitcoin, transferirse en una persona por un activo, por otro activo, por un bien, por un servicio, por una casa, por un vehículo, lo que sea, ¿no? Entonces aquí entra el componente fiscal, ¿vale? Que los filosóficos de Bitcoin, obviamente, te dirán, Bitcoin está fuera del sistema, ¿vale? Eso es lo que nació con esa filosofía, pero yo obviamente soy más realista. Y si tú al final te quedas con una cartera de 3, 4, 5, 6 Bitcoin, por ejemplo, a lo mejor algún día necesitas hacer algo con ello y a lo mejor obtienes una plusvalía. Que sí es cierto que una cosa es la autocustodia, que lo custodies tú como activo, en tu casa, en donde tú consideres tenerlo, tener, digamos, el medio de almacenamiento, no el Bitcoin. El Bitcoin no está en tu wallet, el Bitcoin está en la blockchain, ¿no? Lo que almacena son las claves, pero a lo mejor mañana necesitas venderlo
¿vale? Y entonces tienes que tener un horizonte de decir, oye, si esto luego yo tengo que venderlo, pues tendré que saber esto, cómo se tributa, cómo obtengo fiat a través de esto, cómo yo demuestro a qué precio lo he comprado y este tipo de cosas. Una cosa es la autocustodia, ¿eh? Y otra cosa es que tengas que tributar o no por una ganancia, sea de lo que sea, no solamente de Bitcoin. Claro, vamos a... Esas preguntas que tú te has hecho, respóndelas tú. Es decir, ¿para qué lo quiero? ¿Con qué horizonte? ¿Cómo lo tendría? Si lo tendría, es decir, lo declararía, no lo declararía, porque lo que tú dices es que el día que quiera hacerlo fiat, es decir, el día que quiera convertirlo en cualquier tipo de divisa, euros, dólares, lo que sea, eso tienes que tributar por esa plusvalía, ¿no? Entonces, respóndete a esas preguntas que has hecho dando siempre el punto de vista de lo más objetivo, ¿no? Es decir, yo pienso que lo haría así, 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 lo quiero por esto, esto y esto, y mi horizonte es este. Vale, pues vamos a poner un ejemplo. Si yo a día de hoy mm, tengo, por ejemplo, no sé qué vale hoy 60 y tantos mil 65 por dólares, ahí, sí. 65 mil dólares, Estamos en el tengo, día 23 de febrero de 2026. tengo esa liquidez, voy a comprar un Bitcoin. ¿Qué formas tengo de comprar el Bitcoin? Pues bien, o se lo compro a otra persona directamente, en efectivo, o se lo compro a través de una plataforma P2P, etcétera, ¿vale? Eso sería una forma. Vale, ahora vamos a ver qué va a pasar con esto. Vamos a dejarlo para el final. Eso es una forma. ¿Qué es cierto que tengo que tener? Yo debería de tener para el día de mañana. Necesitaría saber o tener un justificante de que he comprado el activo a ese precio. Ujú. Eso es lo primero que debería de tener. Mira, le voy a poner nombre, ¿eh? Para que la gente de verdad aprenda con esto. Voy a Binance y me compro en Binance un Bitcoin por 62.000 dólares, ¿vale? Ese es el segundo paso. O sea, hemos hablado del P2P, Ah, vale, ¿vale? vale, perdona, sí. Pero yo necesito saber el precio. Lo digo porque si yo te lo compro a ti directamente, tendremos que tener algo, algún papel que a mí me acredite que he comprado ese precio, Vale. ¿vale? El día de mañana. El segundo caso es directamente irme a un exchange centralizado, a una empresa que me va a ofrecer ese Bitcoin. Realmente, Binance, como has dicho, cualquier exchange no te va a ofrecer Bitcoin, te va a ofrecer una representación de ese subyacente. O sea, no es Bitcoin, es una representación, ¿vale? Aquí es donde no estamos autocustodiándolo y realmente quien tiene el Bitcoin es esa empresa, es ese chain, es ese banco que está sujeto a normativa, etcétera, ¿vale? Tienen una serie de normas. Yo ahí lo puedo decidir si me lo custodio un tercero o lo autocustodio yo. Si yo quiero que el tercero me lo autocustodie, pues entonces ahí se queda. Si quiero autocustodiarlo yo, tendré que coger y hacer una transacción desde ese exchange centralizado a esa wallet mía personal. Podría ¿Vale? ser MetaMask, ¿no? Por ejemplo. Eh, sí, MetaMask ya me parece que sí almacena Bitcoin. En este caso, luego ya tendremos que entrar en el asunto de si es una cold wallet, hot wallet. Obviamente, mejor una cold, por supuesto, pero yo siempre digo que no hay mejor call que la seguridad que tú apliques a tu ordenador y con quién interacciones, ¿no? Entonces, Ujú. porque en una call también pueden pasar cosas, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. La cuestión es Vale, que una call, para el que no sepa, es una wallet fría, ¿no? Que sí, estaría efectivamente, fuera de ordenador, que son los aparatitos estos que vemos, ¿no? Que son como discos duros externos, ¿no? Podría ser. efectivamente, Vale. efectivamente. Entonces, esos son los medios para el acceso, para el acceso, ¿vale? Esos Ujú. serían los medios para el acceso donde nosotros introducimos nuestras claves. Hay muchísimas aplicaciones para acceder, MetaMask es una de ellas, por ejemplo, pero hay aplicaciones que en función a cómo está construida, pues te permite acceder a una red o a otra. Bitcoin tiene su propia red, ¿vale? Y opera en su red, ¿vale? Y entonces, pues necesitamos una aplicación para acceder a esos, a esos activos, ¿no? Entonces, esa sería la segunda opción. O sea, entrar en el chain y pasarlo a
autocustodia, ¿no? Obviamente, si nosotros lo hubiésemos comprado directamente y hubiésemos interactuado, por ejemplo, con nuestros wallet directamente, esa sería otra opción. ¿Qué opción se presentará en el mercado? Pues la opción bien vía banco, bien vía producto financiero. Vía bancos, por ejemplo, hay bancos que ya están ofreciendo el subyacente, pero no te permiten que tú lo transfieras a ninguna wallet personal. Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? Que simplemente tienes una exposición al precio, pero realmente y tecnológicamente no tienes Bitcoin. Tienes esa representación y hasta entonces tú ahí no decides. Ahí lo único que puedes hacer es almacenar esa representación y si sube venderlo y si no, o no venderlo, vamos, pero que está expuesto a lo que es el precio. Entonces, claro, eso limita bastante más. Tanto, Vamos a poner el ejemplo, disculpa, es, por ejemplo, un broker como De Giro, que este pasado agosto del año pasado, 2025, permitió ya poder comprar Bitcoin, ¿no? Entonces tú puedes comprarte un Bitcoin o medio Bitcoin o lo que tú tengas en De Giro y tú lo que estás diciendo es que De Giro no se conecta a la red de Bitcoin, ni a la red de Ethereum, ni de Solana, ni nada. Entonces tú solamente puedes tener ese Bitcoin, esa representación de precio de Bitcoin, ¿no? En De Giro. Y tú no puedes llevarte esa criptomoneda a una wallet fría, a una wallet caliente, como tú quieras, ni transferirlo a Binance, ni a otro exchange, sino simplemente se queda ahí, ¿no? Y ya está. y no hay más. Entonces, claro, te limita. Y otra opción son los ETFs, que ya sí Hmm. son más conocidos, que es vuelta de lo mismo, es un producto financiero, tiene su cotización y, pues bueno, pues funciona igual que cualquier ETF que compremos y funciona de la misma manera, el proceder a su tributación, exactamente igual. Entonces, son opciones que, bajo mi punto de vista, si te consideras Bitcoiner o entiendes Bitcoin, no harías. Digamos que no harías. Son opciones cómodas. Sí es cierto que todo el mundo no está preparado, que hay gente que no quiere complicarse la vida, que hay gente que simplemente quiere estar expuesto al precio. Bueno, pues entonces todo es, digamos, por así decirlo, ¿cómo le diría la palabra? Bueno, que está bien, que Es es válido, respetable. La palabra sí, es respetable, ¿vale? respetable. Pero bueno, si vamos aprendiendo y vamos adentrándonos más en las cosas, pues bueno, pues tenemos más opciones de esa libertad, ¿no? De tenerlo nosotros y que no lo tenga nadie. Sobre todo por bueno, los riesgos que puede entrañar el que un propio exchange quiebre, por ejemplo, sería una opción, aunque es cierto que ya cada vez, obviamente, los exchanges están más sujetos a regulación, tienen más procesos de auditoría y, en fin, y todas estas cosas que cada vez es más improbable que esto suceda, ¿no? Ujú. Para que nos entiendan también, cuando hablamos de que un exchange nos envía a nosotros el Bitcoin a nuestra wallet, lo que simplemente está pasando es que ese exchange tiene wallet, ¿vale? Como tenemos nosotros, y pues desde la wallet de ellos nos lo transfieren a nuestra wallet, simplemente. O sea, estamos a la misma altura, por así decirlo. ¿Vale? Vale. En cuanto a los... Bueno, ya has explicado muy bien, yo creo que todos los pasos, ¿no? De si lo compras de persona a persona, si lo compras en un exchange, si lo compras en un banco, ¿no? Donde no puedes moverlo a tu wallet. Yo creo que queda muy claro. Eh, Ahora la pregunta es, ¿con qué objetivo te quedas tu Bitcoin para tu jubilación? ¿O cuál es el objetivo de tener Bitcoin? ¿Es libertad? ¿Es tener más dinero? ¿Es salirte del sistema financiero fiduciario? Es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de todo porque yo siempre he defendido que una estructura de una cartera tiene que estar bien estructurada. No podemos nunca olvidarnos del oro. Fíjate, me estoy acordando ahora del primer podcast en el que vine, que hablaba del oro, ¿vale? Y mira dónde está el oro hoy, ¿no? Entonces, una estructura de cartera tiene que estar bien compensada con la volatilidad que tienen los activos. Creo que cada activo tiene su función, ¿vale? Y entonces, una vez llegado a la cartera de criptoactivos, Bitcoin tiene su función, tiene su ponderación y tanto en su, digamos, tanto en su volatilidad, tanto en sus características, pues tiene que tener también una ponderación. A ver, Bitcoin
Es un activo para mí, como digo, me da libertad, es inconfiscable, eh, es deflacionario, ¿vale? Aunque sí es cierto que se sigue minando, pero tiende a la deflación. Entonces, para mí es un activo a mantener a largo plazo, como podría ser equiparado al oro, ¿vale? Y es un activo que, bajo mi punto de vista, tiene un largo recorrido de valor y solamente por poner un resumen le veo eso. Después, obviamente, a ese activo luego se le pueden sacar muchas cosas, ¿vale? Si ahora entramos y me preguntas sobre el mundo descentralizado, de la finanza descentralizada, porque ahí también podríamos sacar todavía más beneficios, ¿no? O sea, Bitcoin tiene un componente, como digo, mm, digamos, por seguridad, por lo que hemos comentado, por las características que hemos comentado, diferente, ¿vale? Por cómo está construido, ¿vale? Entonces, luego viene la otra parte descentralizada que también nos da mucho aporte, ¿no? Pero que, como digo siempre, todo no es criptomoneda. Creo que toda la cartera tiene que tener su ponderación, su peso, ¿vale? Porque cuando estamos expuestos también a tanta volatilidad, hay que también tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuándo entro en Bitcoin? Es una de las preguntas a lo mejor que me harían, ¿no? Para mí Bitcoin es como mi plan de pensiones, ¿vale? Quien hace aportaciones mensuales a un plan de pensiones, ¿vale? Pues lo hace, se olvida, pues para mí Bitcoin prácticamente es lo mismo. Sí, Se lo podemos básicamente considerar así. lo que me estás diciendo es que Bitcoin se compra a 62.000, se compra a 40.000, se compra a 90.000 y así vas comprando durante 20 años mensualmente si puedes, ¿no? Es que así lo que pasa es que como no eres adivino, te alejas del ruido y ya está. Yo cuando llegó a 125, yo pensaba que estaba bastante agotado. O sea, estaba bastante agotado. Y fíjate, se ha pegado una pila de meses de 125 a 112 bastante tiempo. O sea, ha estado aguantando. O sea, la caída realmente se ha producido en 2 semanas. La caída fuerte, ¿no? Pero yo no veo tampoco, o sea, yo no veo tampoco, hay pánico, o sea, si ves el índice de la codicia del miedo, ha estado en mínimos históricos y yo realmente estoy lo más de tranquilo. Vamos, yo y muchísima gente. Claro, ¿qué es lo que te da la tranquilidad? Que entiendes dónde está. Claro, claro. Eh, Mira, he puesto ahora el entiendes gráfico dónde está, del tío. precio y fíjate, estaba en 125 prácticamente y ahora está en, claro, está en 65.000, ¿no? A día de hoy, más o menos. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Pues Bitcoin se compra con ese DCA, pues así, a largo plazo, ¿verdad? También, por ejemplo, vamos, conozco un caso que en 4.600 vendió todo su Ethereum. Ujú. Lo hizo y acertó. Pero Ethereum luego pues también tiene otro componente, ¿no? Que es diferente, tiene otras características, ¿vale? Y tecnológicas, ¿vale? Y bueno, no es igual que Bitcoin, es diferente. Pero bueno, podríamos, digamos también decir que tiene un componente en cartera, pero que sí es cierto que si sabes, si tienes la certeza de que va a caer y quieres aprovecharte de esa plusvalía y luego comprar abajo y aciertas, ¿vale? Claro, Fabuloso. Lo malo es que te equivoques, ¿no? O sea, como siempre, ¿no? Entonces, tú decides también qué quieres hacer, ¿no? claro. Sí, sí, Están fíjate, dando está opciones. en 1.800 Ethereum ahora mismo y hace, bueno, más o menos, bueno, pues vamos a ponernos en casi 5.000 el 24 de agosto de 2025. O sea, que tú fíjate, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo que estamos hablando con Bitcoin, ¿no? Aquí, bueno, la caída es mucho mayor, ¿no? Se ha dejado casi un 75%. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, pues está funcionando así, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace pensar en qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de las criptomonedas? A ver, hay mucha volatilidad también, por lo que es, no es un mercado tan extenso como otros mercados. Hay ciclos y, bueno,
Podríamos empezar a especular aquí ahora de por qué ha caído, por qué no ha caído, pero realmente yo creo que no, que no nos llevaría, no nos solucionaría nada ni nos llevaría a nada. Eso es lo que yo pienso. Lo que sí me ha dicho la experiencia es que la constancia premia, el largo plazo premia, la perseverancia premia y sobre todo, y en mi experiencia como contable Cristo que soy, la gente que menos opera es normalmente la que más gana. Ujú. La gente que menos trajina, hace operaciones para arriba, para abajo, es la que normalmente más gana. Y eso lo ves y ves carteras de muy pocas operaciones, pues carteras de 1.000 o 2.000 operaciones en 5 años, que ves las compras que hacen y ves luego las plusvalías que van teniendo y luego ves carteras con 10 o 12.000 operaciones que son una ruina. O sea, Ya, entonces, sí, que tradean, vaya, ¿no? Que es, no, a veces no solo es trading, sino que hay muchísimos productos financieros en cripto, muchísimas formas de invertir, protocolos descentralizados, finanzas descentralizadas, gente que ha estado en preventa, etcétera, mercados de las meme coin, todo este tipo de cosas. Y se ve la gente que sabe y la gente que ha ido a probar o a aprender y aprendió a base de palos, ¿no? Por así decirlo. ujú. Normalmente tiendes a hacer menos y operar menos. Y esto ya te lo digo en mi experiencia. Normalmente primero quieres comerte el mundo, quieres saber de todo, quieres estar en todos los productos y poco a poco te vas convirtiendo en un conservador acumulador y alejado del ruido, ¿no? Esa es la Eso es... madurez del inversor, ¿no? Que vas entendiéndolo, que tienes que estarte quieto, que esto no es comprar y vender, ni ser un trader, ni, bueno, entiéndeme lo que te quiero decir con trader, ¿no? De jugar a la bolsa, ¿no? Y no, no se Sí, juega, aquí se invierte. Fíjate, te estoy poniendo el gráfico de Bitcoin. Ya te digo, 65.000 ahora mismo, $65.000. Eh, ¿Hasta dónde crees que puede llegar esto? O sea, ya sé que te estoy pidiendo demasiado, ¿eh? Te estoy pidiendo que saques tu bola de cristal, ¿no? Pero vámonos a largo plazo y hay gente que viene aquí a hablar de oro y también le pregunto por el oro o por ciertas acciones de empresas. Eh, ¿Qué tendencia tiene esto desde tu punto de vista? yo ahora mismo siempre digo que invierto más como un valiente que invierto más como un cagao, por así decirlo. Invierto pensando en cuánto voy a perder. Entonces, yo he dicho siempre en este último ciclo, cuando he hablado con mis conocidos y tal, que mi, mi mínimo a lo que podíamos llegar podían ser 48. Ajá. O sea, 48.000 de mínimo. Ujú. ¿Por qué? Porque estaría aquí esa resistencia más o menos. Sí, Vamos a tirar unas líneas, venga, sí. hay menos fuerte en esa zona, y fuera del análisis técnico, yo lo que puedo decir es que los institucionales cuando empezaron, según un poco las métricas on-chain que hay y tal, empezaron en 48. Ujú. Que es cierto que a lo mejor han vendido y a lo mejor interesa tirar el precio hacia abajo para comprar más abajo. Podría ser. No te digo que no, pero ya entraríamos en un debate, ¿no? Entonces, un poco por lo que he visto, sí, y lo que llevo tiempo pensando es que 48 podría ser un precio 48 o 50. Tampoco es que lo piense yo porque estoy iluminado, sino porque también leo mucho y también muchas personas que comparten esa opinión, ¿no? Entonces, podría ser. Yo no lo descarto. Que llegáramos a 48 todavía y quedara todavía caído. O sea, que 48 todavía es una gran caída, ¿no? O sea que Y luego, ya que lees a tanta gente, pues imagino que, claro, que estás muy puesto, que estás leyendo, que estás al día, gente que creo que tiene criterio, ¿no? Sobre esto. ¿Dónde iríamos viendo, como dijéramos, próximas subidas? ¿En qué tiempo y en qué escalones de precio?
ahí me pierdo. Venga, vale, no te voy a hacer ahí. Es que, Te voy sea, a es decir, que ¿sabes Ismael, qué te estás pasa? Que pasando, tío. se han dicho tantas cosas. Sí, es que son burradas, tío. Lo que yo escucho ya es que son No, burradas, ¿no? o sea, cuando llegamos a 125 ya no íbamos a 150, ya no íbamos a 180. Bueno, pero a lo mejor es dentro de 3 años. O sea, entonces, ¿Bitcoin va a llegar a 1 millón? Si tú me preguntaras a mí, ¿Bitcoin va a llegar a 1 millón? Pues yo te diría, yo pienso que sí, que algún día va a llegar. ¿Cuándo? Pues a lo mejor dentro de 15 años. Pero yo vivo con esa convicción de que llegará a 1 millón algún día. Pero, pero que eso queda muy lejano. Lo mismo antes de una guerra mundial, yo qué sé. Sí, Pero, sí, 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 sí. ¿Qué opinas? Voy a cogerte de aquí unas reflexiones, ¿no? Fíjate, esta me ha llamado la atención de hoy, ¿eh? Dice, en un futuro también se imprimirá Bitcoin, porque se puede técnicamente. a ver, aquí al final hay muchos mercados ya de futuros y todo este tipo de activos, ¿no? De productos, ¿no? Bueno, realmente yo insisto en lo mismo. Si tú tienes Bitcoin, Bitcoin de verdad, es Bitcoin de verdad. O sea, entonces yo estoy alejado de todo eso, por ejemplo, ¿no? Bitcoin es Bitcoin. Otra cosa es lo que queramos imprimir, lo que queramos eh, hacer, digamos, ofrecer, ¿no? Pero el oro es el oro. El oro físico es el oro físico. Es Pues que, es que esto, ¿sabes a qué me recuerda? Me recuerda el tema del oro, los contratos que se hacen sobre el oro o sobre la plata, ¿no? Que creo que estaban sobre la plata. Había como 300 y pico de contratos de plata papel, 300 y pico por cada onza de plata, ¿no? Y de oro creo que eran ciento y algo. O sea que fíjate, claro, eso es imprimir oro y eso es imprimir plata. Y en Bitcoin se imprimirá Bitcoin ¿en qué sentido? En que ya los bancos de inversión se están haciendo con Bitcoin, con el activo subyacente, con el activo real, ¿vale? no. Y están empezando a crear ETFs, contratos sobre Bitcoin. Eso es crear Bitcoin ficticio, ¿no? Y decir, bueno, pues los vendemos, claro, vendes contratos y si hay 21 millones de Bitcoin, pues hacemos 150 millones de Bitcoin, ¿no? Entonces, Ya, pero el Bitcoin se puede auditar muy fácil. claro, se puede auditar, lo que el oro a lo mejor no lo puedes auditar exactamente, ¿no? Porque Bitcoin El está en la red Bitcoin se puede y el oro auditar no. muy fácil. Entonces, ahí se te puede ver el plumero. Claro. Ujú, Bitcoin es muy fácil auditarlo y es muy fácil trazarlo. Claro. Eso, pues, tiene su qué, ¿no? Entonces, ujú. ¿a quién se lo estás comprando, no? Claro, ahí es donde entra un poco este asunto, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Sobre todo esto de la computación cuántica, ya sé que esto es abrir otro melón que es para hacer un podcast completo sobre esto, pero así a muy resumidas cuentas, ¿qué opinas de la computación cuántica? Esto que dicen que va a reventar Bitcoin, que lo van a desencriptar, qué tal y qué pascual. ¿Esto puede pasar? ¿Cuál es tu opinión? A ver, pero a ver, no estoy muy puesto en el asunto. Sí que se han dicho muchas cosas, pero se podría extrapolar a todo, ¿no? No solamente a Bitcoin, eh, por así decirlo, ¿no? Entonces, también Bitcoin se preparará para eso. Bitcoin no se va a quedar sin evolucionar. Ujú, Un poco la reflexión que yo hago siendo un poco desconocedor técnicamente del asunto de la computación cuántica. Se han dicho muchas cosas, pero creo que no solamente afectaría a Bitcoin. Entonces, ya se tendrán que preparar para esa acción-reacción, ¿no? Como ujú. pienso yo, vamos, Sí, que sí, 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 sí. Vamos, sí, también evolucionará la tecnología para protegerse de eso, evidentemente, ¿no? Pero es que, claro, es que eso lo tienes, como tú dices, lo tienes tan controlado, ¿sabes? Tienes tan controlado. Es como la web de una gran empresa, ¿no? De sistema de salud de Inglaterra, que creo que se hackeó hace unos años, ¿no? Un año y pico, 2 años. Claro, lo tienes muy controlado hasta que llega un día un tío que se te cuela por el sistema y te lo hackea, ¿no? Y no lo sé, desde la ignorancia, que yo soy un ignorante en este tema. ya, pero
Fíjate, hay mucha gente que también critica Bitcoin porque dicen que es una red muy lenta, Ujú. ¿no? Sí. Y a lo mejor por ser como es y por tener la no complejidad que otra, pues funciona bien. O sea, lleva 17 años funcionando y no se ha parado. Hay redes que se han parado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, esos problemas no los tiene. Entonces, Ya. claro, también tiene unas limitaciones. Dice, bueno, si tiene unas limitaciones, a lo mejor está hecha así por algo. Y no, su propósito a lo mejor no es tener tantas transacciones o procesar tantas transacciones, ¿no? Ujú. Ya, ya, ya. Pero, ¿sabes? Es que Sí, sí, esto, sí, sí. claro, esto al final tiene su qué, ¿no? Sí. Y obviamente es más costosa que otras y todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí está un poco lo que es la competencia en la tecnología blockchain entre las diferentes redes. Pero, claro, Bitcoin lleva 17 años. Yo por eso digo que hay que entender Bitcoin, y hay que hablar sobre Bitcoin, y hay que... tampoco digo ser un experto, yo lo que sé es porque leo a gente muy, muy, muy especializada y ya está, y me quedo con los mejores y voy aprendiendo de los mejores en lo que me da la hora del día, ¿no? Pero por eso hay que tener un poco de concienciación de lo que es Bitcoin y lo que representa. Vale. Aquí te tiro otra. Estamos repasando así las noticias, que a lo mejor esto es ruido de mercado y dirás, Ismael, te estás pasando. Pero aquí Healthy Pockets, que es muy seguido y creo que lo conoceréis todos, los bitcoiners sobre todo, ¿no? Dice, si Bitcoin sigue al oro, Bitcoin podría alcanzar los $280.000 en 2026. Veremos cómo evoluciona este año. Yo pienso que ojalá sucediera eso, pero pienso que este año va a ser bajista. Ujú. Este año hasta noviembre por lo menos vamos a estar muy aburridos, de capa caída, con poco volumen quizá, poco, digamos, no, poco atractivo, la gente se desilusiona, no quiere saber nada. Creo que es un año que va a ser así. A lo mejor Y, es el- una época de acumulación. y para mí es una época de aprendizaje. Ajá. Aprendizaje y acumulación, ¿no? Yo, sí, por Sin supuesto. ser recomendación de compra, ¿eh? Ningún caso. Eh, Aprendizaje porque cuando hay desinterés es cuando tienes tiempo. Si tú te posicionas bien y estás, digamos, en el barro, ¿no? En los años en los que nadie quiere, es cuando tienes que estar tú. O sea, al final, si cuando el mercado sube al final, a ti te tiene que pillar ya dentro. Si te pilla fuera, lo único que vas a conseguir es fomearte, hacer compras a la locura y al final probablemente sea un exit liquidity de otros. Cuando estés comprando, otros probablemente estén vendiendo. Con lo cual, creo que son tiempos de prepararse tanto formativamente como en la medida que uno considere aprovechar que el mercado está donde está ahora. Porque es que, ¿cuánta gente no ha entrado en 100, 125? Mucha gente. Estoy seguro que mucha gente ha entrado. ¿Y ahora qué? Ahora Claro. aguantar. Si aquí la historia, o digamos la ventaja, es no perseguir el precio. O sea, la persona que está ya en FOMO, como bien dices, en pensar que te estás perdiendo la fiesta, como los que empezaron a ver que estaba en 100, 120 y tal, estaban detrás del precio, estaban diciendo tengo que comprar, tengo que comprar, claro. Y ahora que está en 65, no lo queremos, ¿no? Es el típico meme, ¿no? Una cola inmensa de gente comprando a 125 y una persona sola a 65. No correr detrás del precio. ¿Cuánta gente en 125 no decía, ojalá estuviera Bitcoin a 60 que yo Sí, compraría? sí, sí, Pues lo sí. tienes. Ahí lo Para ti. tienes. Claro. Y a lo mejor ya, como tú dices, ¿no? 48, que yo también lo he escuchado, ¿eh? 50, 48 lo he escuchado, incluso a 40. O sea, sin Sí, llegar pero ahí. bueno, que lo mismo mañana cogen y lo levantan. Es que, a ver, Sí, 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 sí. puede pasar de todo, ¿no? Pero que yo creo que la gente ahora tiene tiempo de formarse, el que esté interesado, y en tomar sus propias decisiones. Yo no animo a nadie a que compre ni a un precio ni a otro, sino que tengan una estrategia y que tengan una perspectiva a largo plazo. Si Hmm. no, es que no tiene ningún sentido. Sí, No tiene ningún sí, sí. sentido. Está claro.
Healthy Pockets, otro. La última vez que Bitcoin acumuló 6 meses consecutivos en rojo, continuó con una racha alcista de 5 meses, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dejamos ahí, esa opinión de este señor, de Healthy Pocket, muy seguido. Pero bueno, puede ser que sí, puede ser que no. No le voy a dar mucho más pábulo a esto, simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Eh, Está, de Axel. Desde los suelos de 2022, las altcoins han caído sin freno al compararlas con Bitcoin. Este gráfico, otras altcoins comparadas con Bitcoin, mide el rendimiento de las altcoins frente al Bitcoin. Aunque hemos tenido pequeños picos, ya acumulamos una caída del 75%. Ojo, ojito. En mi opinión, esto era necesario. No creo que volvamos a vivir una alt season como la del pasado. El mercado ha madurado y ya no tiene sentido que todo suba porque sí, sin razones sólidas. Aún así, creo que habrá monedas que superen a Bitcoin en un plazo de tiempo considerable. Eso sí, serán monedas con un buen product market fit, buena tokenomía y fundamentos sólidos. Que superen a Bitcoin Hmm. en capitalización. Yo creo que es en crecimiento. Ah, bueno, crecimiento. En capitalización no creo, no, no, no. A ver, Yo creo que, mira, vamos. lo de las altcoins y lo de las alt season, mm, mi opinión ya sabes cuál es. Sí. El que entra normalmente, o el que conocemos que entra con un componente especulativo. Hay muchísimos proyectos. Para quien no entienda esto, pues tendremos que considerarlas como startups, ¿vale? Ujú. Pero detrás de eso, en muchos casos hay mucho humo, y hay que informarse muy bien de en dónde están metidos, porque no es lo que te vende un white paper, no es lo que te vende un tokenomics. Hay que ver quién está detrás, eh, financieramente y como componentes del proyecto, como desarrolladores. Hay que ver para qué sirve, hay que ver si eso tiene una viabilidad, si eso va a dar rendimiento. O sea, son muchas cosas que luego se vive de promesas y que luego nos vemos enfascados en redes. Digo redes porque hay alguna por ahí que llamadas, no sé si dicen Dinocoin, en las que están ahí, no tienen ninguna utilidad, no tienen movimiento en su propia red, que eso se puede ver fácil. Y bueno, esperando a que suene la flauta, ¿no? Y teniendo un costo de oportunidad a lo mejor brutal, ¿no? Porque hay gente que está en pérdida de muchos años, no voy a decir ninguna, pero están ahí esperando que eso otra vez vuelva. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. yo qué sé. Yo sí digo que en lo que estés, en lo que pongas el dinero, que sepas de lo que está, en lo que estás metido. Porque poner por poner porque te diga tu cuñado que esto va a subir o que lo ha dicho el youtuber, olvidaros. Hay muchos intereses, hay mucha gente promocionada, muchísima gente promocionada, y hay que huir de eso. Hay que tener propio criterio para ser responsable después de lo que hemos hecho. O sea, un Sí, poco lo que yo. meterte en las criptos fuertes de cabecera que podríamos resumir en Bitcoin primero, Ethereum, Solana y no sé si me dejo alguna, Ripple, Cardano. Cardano no estoy muy seguro. Eh, Cardano, no me la menciones mucho. vale, vale, por eso. No sé, ¿cuáles son como dijéramos, bueno, pues si A esto ver, de verdad estás convencido, en yo, estas tengo- son las... yo no me saldría de las llamadas blue chip, ¿vale? Como has Ujú. mencionado, ¿vale? Incluso puedes mencionar, por ejemplo, a BNB, que De tiene un Binance, componente sí. bastante fuerte, ¿vale? Y tiene un ecosistema bastante grande. Pero para esto ya hay que empezar a investigar, hay que investigar qué capitalización tiene, cómo se genera ese criptoactivo, qué procesos de quema tiene, qué tokenomics tiene, cuántos proyectos se están construyendo sobre ese criptoactivo. Al final ese criptoactivo tiene que tener una utilidad, ¿no? Normalmente se pagan las comisiones de red en ese propio criptoactivo, ¿no? Eh, pero luego hay que ver digamos, qué atractivo tiene, ¿no? Cuánta gente lo utiliza, cuántos exchanges descentralizados están construidos sobre eso, ¿no? Entonces, ya hay que hacer un análisis bastante profundo del tema. Y ya ahí ya te pierdes, ahí ya te puedes coger y ponte y analiza, ¿no? Tales como de Fillama, por ejemplo, son buenos para analizar este tipo de cosas. Entonces, claro, ahí hay que ponerse, pero bueno, al final
independientemente de eso, hemos visto a Solana en 295, la tenemos ahora en 70 y tantos, 80 y tantos Ujú. dólares. O sea, la verdad que ha tenido una caída sustanciosa. Ethereum ya hemos visto el caso. BNB ha estado en más de 1000, ahora está en 600 y pico. O sea, es la que es un poco más resistido. También yo veía que subió demasiado, BNB. Pero bueno, Fíjate son Solana, ¿eh? Solana igual, macho. Es que estamos en el cripto invierno, podríamos decirlo. ¿O esto o sea es que otro cripto invierno? Porque hemos visto Solana, hemos visto Ethereum, hemos visto Bitcoin, vamos a ver BNB. Ya el por... problema es que estas caídas, aguantar este tipo de caídas psicológicamente es muy duro, pero claro, el que sepa de lo que está haciendo, a lo mejor no le quita el sueño. Ya, Claro, sí, 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 claro, claro, exactamente. no puedas tener una cartera sobreexpuesta a todo este tipo de activos, pues porque sabes que vas a vivir con esto, Sí, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Hay que saber bien en lo que estás y aguantar. Fíjate, sí, veo como un pequeño cripto invierno que, bueno, pues quizá el que lo aproveche, macho, pues, pues se puede llevar muchas alegrías a futuro. Pues fíjate, Ethereum en 1800, llegó a 4000, casi a 5000. Es alucinante, es alucinante. Vamos a ir terminando, no me quiero extender mucho. Fíjate esto, que lo he visto que lo ha puesto pobre Millennial, Adrián, aquí un amigo, que le mando un abrazo. Dice, un día alguien me dijo que cuando sube Bitcoin se compra oro y cuando sube el oro se compra Bitcoin. Eso fue en una comida en octubre de 2024. Anotado en cuaderno personal. Bueno, mira, Podría ser, ¿eh? Podría ser. sí, pero mira, fíjate, ¿cuántos años ha estado el precio del oro retenido o manipulado? Sí, mucho. ¿O por qué está subiendo el oro ahora? Es Fíjate, que fíjate, fíjate. todas estas cosas hay que ponerlas en situación, y aquí ya entramos en unos temas ya geopolíticos, Sí, macroeconómicos, sí, sí, totalmente. que ya no, y que ya se escapan del gráfico, ¿no? Sí, sí. Entonces, Fíjate este ¿vale? gráfico del oro, ¿eh? Cuidado. Claro, Fíjate, que se claro, comió todo esto, o sea, desde el 70, digo, no, perdón, desde el julio del 2020, claro, ese hasta gráfico lo ves y de qué hasta el altcoin es ese, 24, claro, ¿qué altcoin es esta? ¿No? Exacto. ¿no? Yo te decía a Rafa Ramos, le preguntaba, digo, ¿por qué el oro y la plata se convierten, se están comportando como shitcoin, ¿no? Porque es que es Efectivamente. alucinante, tío. Entonces, entonces, claro, por eso hay que estar en las cosas y ya Sí, está. estar No hay que ser convencido. fan de nada y estar y tener la cabeza en el suelo y ya está. Es un poco así lo que yo. Luego, obviamente, hay muchos más componentes, como te decía al principio, porque si quieres cambiar un poco de tema para finalizar, cuando te comentaba el tema de, por ejemplo, de se lo compra a otra persona, eh, luego hay que ver también las connotaciones que tiene comprar Bitcoin en tercero, porque luego podemos entrar a hablar del análisis on-chain, de la trazabilidad, de origen de fondos, si estos fondos vienen de una actividad ilícita, este tipo de cosas. Entonces, que esto también tiene connotaciones. Sí, sí. Mira, para terminar y darle a la gente también que pensar, ¿no? Porque yo siempre digo que el que escucha estos podcasts, el mío o el de otra gente, ¿no? No tiene por qué ser el mío. El mío es un podcast pequeño y suscribiros, que vayamos creciendo, dejarnos el like y ese comentario. Yo siempre digo ¿qué está pasando con el Bitcoin? ¿No? Que ahora lo está empezando a comprar los estados, los grandes fondos de inversión, la gran banca, ¿no? Nos están empezando a quitar también a los pequeños inversores de a pie o a la gente normal y corriente como tú y yo, ya otro activo. Nos lo están Sí, empezando a, ya, sí, o sea, ellos se quedan con el activo y nos venden el ETF o nos venden lo que es el papel, ¿no? Pero, sí. el activo bueno, la tenencia de Bitcoin, del oro, de las acciones, de todo eso, se lo quedan ellos. Y nosotros compramos el ETF, compramos el derivado, compramos todo, ¿sabes? ¿Está pasando Porque eso, tío? ¿Está pasando eso está con pasando Bitcoin? eso y lo que es peor, se están
van a poder manipularlo, pero pueden hacer lo que quieran con él. Claro, cuando es suyo, cuando nosotros nos quedamos con el ETF y ellos se quedan con el activo real, claro que lo manipulan. O sea, y empieza esto a ser un casino. Entonces, todos saben que lo van a tirar el precio, todo el mundo lo ha comprado alto y ellos lo recompran barato, ¿no? Y, Y es eh, lo que y está es, pasando. es lo que está pasando y se puede medir. Y se puede medir, Objetivamente, claro. se puede medir. Se puede medir porque en cripto, con la métrica on-chain, se puede ver perfectamente qué tipo de carteras son las que venden, qué tipo de carteras son las que compran. O sea, carteras que tienen menos de, por ejemplo, $1.000 de activo, por ponerte un ejemplo. Carteras que tienen menos de 20.000, carteras que tienen más de 1 millón, ese tipo de cosas, ¿no? Todo se puede medir. Y se ve perfectamente cuando vende el retail, cuando compra el institucional. Por supuesto que se puede ver perfectamente quién está comprando. Hay muchas que las carteras están identificadas, está todo trazado. Hay carteras que sí, hay carteras que no. Pero aunque digamos que las wallets en sí son pseudonónimas, sí se pueden identificar. O sea que al final esto es un trabajo de los analistas on-chain, ¿no? Que es tanto en métrica de mercado como en trazabilidad, ¿no? Entonces, claro, hay muchísima información. Se puede ver perfectamente cuando compra un gobierno, cuando se identifican sus wallets, se ven perfectamente los movimientos de los bancos, se puede ver. Entonces, eso está pasando. Eso está pasando. Ujú. Claro, si a la gente le pilla ahora que están pérdidas, se asustan, venden, pues Ellos lo, aprovechan y compran, claro. lo que siempre pasa, ¿no? Entonces, eso, bueno, por eso digo que hay que tener un plan. Para todo hay que tener un plan y no actuar improvisando, sino formarse y leer a los buenos, a los especialistas. Como si yo me gusta tocar todos los palos, entonces sé de mucho, pero no sé de nada. A quién lees? ¿A quién lees para el que se quiera informar? A ver, leo mucho Twitter, pero leo sobre todo muchos analistas on-chain. Sobre todo, veo muchos también así, gente muy, digamos, más técnica, por así decirlo. No quiero tampoco concretar así a nadie, pero hay mucha gente muy buena por ahí que da sus visiones de mercado muy claras, están metidos en mercado. Es que el problema, Ismael, es que yo ahora mismo estoy fuera de todo mercado. Estoy centrado en el negocio y claro, es que no me dan la hora del día vamos, ni siquiera analizar, ¿no? Sí, Entonces, tú haces claro, contabilidad cripto, que al que le momento. interese para declaración de renta de criptomoneda y tal, le puede venir muy bien, ¿no? Yo me dedico a la contabilidad Cristo y estamos en un punto de inflexión de que los propios exchange están acogiéndose ya, se está aplicando la normativa de acocho, que esto estaba muy de moda, o sea, en estos últimos meses hablando del tema, pero vamos que ya se venía de atrás que esto poco a poco se está regularizando, entonces la entrada en cripto proveniente de cualquier entidad bancaria y tal es trazable, ¿no? Entonces una de las cosas que sí nos estamos encontrando es gente que venía de haber estado tiempo atrás sin haber tributado, sin haber hecho absolutamente nada, muy desinformada también. También un tema que se desconoce, no se sabe cómo hacerlo, los propios asesores fiscales no saben hacerlo, no saben, porque realmente la ley está clara en el aspecto de cuánto se tributa, pero el hacer una contabilidad integrando wallets de finanzas descentralizadas, exchange centralizados, pues es complejo y es algo que no está muy extendido en el mercado. Yo me dedico a esto con mi empresa, con mis compañeros, que son asesores fiscales y que, pues bueno, nos dedicamos un poco a poner esto un poco en pie, a un poco no, a ponerlo en pie, y sobre todo a la que las personas planifiquen un poco su operativa futuro. O sea, eh, cómo comprar para que la documentación esté fácil y accesible, ¿vale? Porque hay muchos exchange, por ejemplo, que no te dan toda la información, te dan los últimos 2 años, este tipo de cosas, ¿no? Son exchange que a lo mejor están bajo otra jurisdicción y pues no te dan toda la información. Entonces, es lo que hacemos y bueno, cualquier cosa que necesites, pues estamos aquí para ayudarte, pero sobre todo otra de las cosas que también planificamos, sobre todo en la operativa DeFi, pues bueno, quien opera en DeFi se generan muchísimas operaciones y con un poco de planificación, y no hablo de planificación financiera, hablo de planificación simplemente
operativas, ¿no? Pues gestionate tu wallet de esta forma para que digamos que esté todo más seguro, diversifica wallets, aplica seguridad, ¿no? Gestiona los activos de más riesgo aquí, los activos de menos riesgo aquí, se separa un poco, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Para que luego la propia contabilidad no sea un auténtico caos, ¿no? Es un poco Ujú. los tips que damos para que, bueno, este chain da mejor la información, utiliza este te va a pagar menos comisiones aquí, ¿no? Un poco. Y a cada uno que haga lo que quiera, pero por lo menos que luego hacer la contabilidad no sea un infierno y que no le cueste muchísimas horas hacerla, ¿no? Porque hay cosas por ahí que se ven que dicen, madre mía. Por eso digo que hay gente que tiene a lo mejor 500 o 1000 operaciones y está ganando dinero. Y hay otros que tienen 7, 8.000, 20.000 operaciones y dices, madre mía, ¿para qué has hecho esto? Ya, Sí, ¿entiendes? Y sí. dices, a veces hay casos en los que cuesta más hacer la contabilidad que básicamente que lo que va a pagar. O sea, Sí, 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 sí. Vaya. es un sinsentido, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Y una de las cosas que también nosotros orientamos para que, bueno, la gente mejore un poco su organización. Esto lo digo con conocimiento de causa porque eres tú el que me lleva la contabilidad cripto. O sea, yo siempre recurro a ti para cualquier cosa y bueno, pues sé que funciona y lo haces muy bien. Así que quien quiera contactar con Antonio Manuel Cruz, vamos a dejar en la descripción del episodio su contacto por si necesita hacer la contabilidad, porque ya viene la declaración de la renta dentro de unos meses y eso hay que dejarlo bien hecho. Y sí es importante saber que la gente sepa que esto no es hacer la renta. O sea, esto es hacer una planificación en la cual tú a final de año tengas casi la contabilidad hecha, puedas tener, tú vas a tomar decisiones fiscales, vendo en pérdida, este tipo de cosas, compenso ganancias, ¿vale? Y para poder hacer ese tipo de cosas, tienes que tener la contabilidad hecha. Con lo cual, esto no va de yo llego aquí en el mes de junio y hazme la contabilidad, Mm. porque probablemente te encuentres de que no tengo tiempo, de que no tengo la agenda cerrada y que no nos dé ni para tiempo. O sea, entonces, otras personas que hacen optan por empezar en enero porque ya tienen el año fiscal cerrado, entonces, pues, obtienen su informe fiscal y ya cuando llega la renta lo único que tienen que hacer es rellenar las casillas y ya está. O sea que Presentarlo, es, claro. es algo que hay que hacer, que hay que trabajar durante todo el año, sobre todo para que no te quedes sin tiempo y para que o sea, no colapsemos todos, unos porque no se lo hacen y otros porque no tenemos tiempo de hacerlo, y luego pues te pegas todo el año parado y no, o sea, esto pasa mucho Sí, con sí, este sí, asunto. claro. Entonces, es un poco diferente a lo que no es hacer la renta, que es algo que se puede planificar y que se puede llevar bien, para estar sin estrés en primavera. Muy bien. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Muchas gracias por venir aquí otra vez al programa, darnos tu conocimiento. Hoy ha sido un programa muy de filosofía, muy de por qué, muy de existe esto, todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que estamos muy a tiempo aún de llegar y bueno, si hay convencimiento, se puede hacer muy bien. Sí, sí, tenemos que hacer otro pronto porque al final no hemos quedado sin tiempo, orientado a finanzas descentralizadas, que Ajá, esto vale. hay para parar un tren, que a mí sí me gustaría comentar muchas cosas, un poco es lo que más estoy metido, especializado. Y es cierto que hay muchas formaciones, pero que yo sí me gustaría daros unos tips fiscales y de organización a la hora del tema de las finanzas descentralizadas, porque se dicen muchas cosas pero ya habéis visto los precios. O sea, al final, con las finanzas descentralizadas, aunque ganes dinero, no siempre vas a estar en ganancias. Puede ser que te comas una caída como la que te estás comiendo ahora con Ethereum y con Solana y con este tipo de activos, ¿no? Que tienen muchas posibilidades, pero que también hay que entenderlas. Entonces, sí me gustaría que el siguiente lo orientáramos, que ahí tengo yo todavía mucho que decir. Y sobre todo, yo lo que os puedo decir es que os forméis, que os forméis, que os forméis, que de verdad, o sea, no voy a decir más, no hagáis caso de quien os diga que esto va a subir, esto va a bajar, eso no lo sabe nadie, aquí nadie es adivino y
las cosas hay que verlas a muy largo plazo y verlos desde el punto de vista más conceptual, más técnico, más tecnológico, entenderlo y sobre todo esta forma es fundamental. Y sobre todo a nivel de seguridad, evitar las estafas, que es que están a la orden del día. Si cualquiera compra Bitcoin, llega a no sé qué de una plataforma, te voy a dar un rendimiento, cogen su Bitcoin, se lo envían y su Bitcoin no lo vuelven a ver nunca más. Esto es así, yo no paro de encontrarme gente de este tipo. También analizo estafa y también tengo colaboradores que son muchísimo mejores que yo que también lo hacen, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esto porque las denuncias como por temas de estafa para luego simplemente deducirse las pérdidas, es que están a la orden del día. Es que la gente sigue siendo estafada con, con Bitcoin, no sé cómo lo estafan. Ya no digo los riesgos que puedas tener a la hora de, en finanzas descentralizadas, de firmar un contrato malicioso, etcétera. Por eso hay que formarse, porque es que es un mundo, es muy apasionante, pero hay que ir con pie de mundo. Pues dicho queda, la próxima, que no vamos a tardar mucho en No, volver por aquí, vamos a, ahora después hablamos y lo planeamos, vamos a hacer una de finanzas descentralizadas, yo creo que es muy interesante, lo vamos a hacer sencillo, poniendo algunos sí, sí. casos, enseñando plataformas, lo vamos a hacer bien para que la gente eh, se anime a estudiar, ¿vale? A estudiar y A mí me empezar a con estudiar. esto y luego a llevarlo bien controlado de tu mano, Antonio. Y creo que puede ser muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre. Aquí ya tienes tu micro, tu casa, tu voz. Y nos vemos en la próxima. Finanzas descentralizadas. A ti, Mae, como siempre, y un abrazo. Un abrazo. Venga, que tengáis muy buen día.